Bienvenido a la unidad número 1, Cambio Climático. En el capítulo 2 de esta unidad vamos a resolver la pregunta: ¿qué estamos haciendo en el mundo y en Colombia frente al cambio climático? Para empezar a construir la respuesta a esta pregunta, en la lección número 2 abordaremos la temática Acciones internacionales. Este es el contenido que abordaremos a lo largo de toda la lección: estrategias directas realizadas en el escenario internacional y otras estrategias indirectas que le aportan a la lucha frente al cambio climático. Empecemos. Primera acción, el IPCC. Aunque a lo largo del siglo XX se desarrollaron diversas investigaciones que sentaron el precedente para generar la alarma mundial sobre las causas y consecuencias del cambio climático, se considera que la primera acción contundente y oficial de carácter internacional para dar respuesta a esta problemática es la creación del IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988. El objetivo del IPCC es ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones ambientales y socioeconómicas, además de identificar posibles acciones de respuesta. Es decir, es un organismo de científicos que generan y o documentan información técnica para entender y enfrentar el cambio climático. El IPCC ha generado a la fecha 5 informes principales conocidos como informes de síntesis. Este proceso incluye la participación de más de 2.500 científicos y académicos de todo el mundo. El IPCC tiene su sede en Ginebra, Suiza, y para mayor información ustedes pueden consultar su página web. La segunda acción es la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las conclusiones del primer informe de síntesis del IPCC en 1990 alentaron a los gobiernos del mundo a crear esta convención, la cual se adoptó en el año 1992, pero entró en vigor a la vida jurídica internacional en 1994, cuando completó las 50 ratificaciones de 50 países. El objetivo fundamental de esta convención es estabilizar la generación de gases de efecto invernadero a un nivel que no implique riesgo al ordenamiento natural del clima y que permita la adaptación natural de los ecosistemas mediante la toma de decisiones negociadas. Los informes del IPCC se utilizan con frecuencia como base para las decisiones adoptadas en el seno de la convención, por lo cual de dichas negociaciones surgieron, entre otros, los acuerdos que veremos en las siguientes diapositivas. Hacen parte de la Convención 196 países conocidos como partes, incluida Colombia, y su sede se encuentra en la Secretaría General en Bonn, Alemania. También pueden consultar su página web para mayor información. La convención se reúne en un escenario o asamblea conocida como COP o Conferencia de las Partes, efectuadas a final de cada año y de las cuales se han desarrollado un total de 24 a cierre de 2018. La COP25 de 2019 está programada para realizarse en Chile. Dentro de las COP más reconocidas están la COP3 de Kioto, Japón, que dio lugar al Protocolo de Kioto, y la COP21 de París, que dio lugar al Acuerdo Climático de París. Tercera acción, el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es el primer instrumento que se produce en el seno de la Convención y cuyo documento pueden encontrar en la referencia número 1 de esta lección. Este protocolo fue adoptado en 1997, pero no entró en vigor sino hasta el año 2005, cuando completó la ratificación de los países que sumaban el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Actualmente el Protocolo de Kioto ha sido ratificado por 193 partes. El objetivo de este protocolo era reducir el 5% de las emisiones del planeta entre los años 2008 y 2012, teniendo a 1990 como año base o año de referencia y teniendo como principio fundamental las responsabilidades comunes pero diferenciadas al imponer metas
específicamente a 37 países industrializados. Sin embargo, este objetivo del 5% no se cumplió, por lo que la Convención aprobó una prórroga hasta el año 2020, lo que se conoce como la era post-Kioto. Dentro del protocolo de Kioto se establecieron 4 mecanismos, 3 de mitigación, es decir, de reducción de emisiones en la fuente, y uno de adaptación al cambio climático. El primer mecanismo, conocido como el comercio internacional de emisiones o mercado de carbono, que para el caso específico de Kioto se le conoce como el mercado regulado, ya que por fuera del marco de Kioto existen otros mercados conocidos como los mercados voluntarios de carbono. Este comercio regulado de emisiones de Kioto es el mecanismo mediante el cual los países desarrollados y de economías en transición clasificados como anexo 1, que tengan asignadas cuotas bajas de emisión, pueden vender este cupo o derecho de emisión a otros países del mismo anexo que hayan sobrepasado tales cuotas o topes de emisión. Por su parte, el MDL o Mecanismo de Desarrollo Limpio es un mecanismo orientado a transar reducción de emisiones entre países desarrollados y países en vía de desarrollo como Colombia mediante proyectos específicos. El país desarrollado compra y se atribuye las reducciones logradas por el país en vía de desarrollo a través de estos proyectos de mitigación de GI con el fin de sumar a su compromiso vinculante de reducción. Estas transacciones se dan en términos de toneladas de CO2 y cada una de ellas representa un CER, es decir, un certificado de reducción de emisiones. Gran parte de los proyectos MDL están asociados a temas de eficiencia energética y energías renovables. Por su parte, el mecanismo de aplicación conjunta puede usarse entre países desarrollados o entre países desarrollados con países que tengan economías en transición con el fin de implementar proyectos de mitigación conjuntos. En particular, este mecanismo busca que sea más económico para los países desarrollados invertir en proyectos de mitigación a la vez que apoyan a otros países, especialmente los de economías en transición, a contribuir con el cumplimiento de las metas de Kioto. Por su parte, el Fondo de Adaptación fue establecido con el fin de canalizar los recursos obtenidos principalmente por la transacción de CERS para implementar programas o proyectos de adaptación al cambio climático, especialmente en países en vía de desarrollo que sean miembros del Protocolo de Kioto y los cuales sean altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Para la aplicación de estos 3 mecanismos es necesario cumplir una serie de requisitos y procedimientos muy rigurosos. En la referencia número 1 de esta lección se encuentra el Protocolo de Kioto para su consulta. Cuarta acción, la hoja de ruta de Bali. En el marco de la COP13 realizada en Bali, Indonesia, se adoptó la hoja de ruta de Bali, la cual tomó decisiones sobre mecanismos adicionales para la lucha contra el cambio climático, más allá de los mecanismos del Protocolo de Kioto, establecidos inicialmente con vigencia hasta el año 2012. Estos mecanismos son la reducción de emisiones por deforestación y degradación REDMAS, las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas o NAMAS, las cuales están orientadas a que todos los países miembros de la Convención contribuyan de forma mucho más amplia con carácter nacional y sectorial a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de una forma un poco más flexible o adaptable que los mecanismos de Kioto, y establece también los planes nacionales de adaptación al cambio climático o PNAA. En la referencia número 2 de esta lección podrá encontrar el documento del PNUD sobre la hoja de ruta de Bali. Quinta acción, Acuerdo Climático de París. En el marco de la COP21 realizada en París, se estableció un nuevo acuerdo climático, cuyo objetivo es el de mantener la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y hacer el mayor esfuerzo por no sobrepasar la barrera de los 1,5 grados. Para lograrlo, se solicitó a los países que presentaran acciones de mitigación y adaptación en un documento o plan denominado como NDC o contribuciones nacionalmente determinadas con un horizonte de tiempo al año 2030. Estas contribuciones fueron definidas por cada país de forma autónoma y antes de su aprobación final se categorizaban como intencionales, razón por la cual su sigla es precedida por una I latina, pero posterior a su aprobación, esta I desaparecía, convirtiéndose así en un instrumento de compromiso de cumplimiento por parte de cada país.
Solo para mencionar algunos ejemplos. Colombia se comprometió con reducir el 20% de sus emisiones con sus propias capacidades al año 2030 y a reducir hasta un 30% con ayuda internacional, teniendo como año base el año 2010. China se comprometió con un 60%, la Unión Europea con el 40%, Rusia con el 25% y Estados Unidos con el 26%. En la referencia número 3 de esta lección podrá encontrar el Acuerdo Climático de París y en la referencia 4 podrá encontrar el NDC Registry, en el que se encuentran listadas las NDC presentadas por todos los países miembros de la Convención. Hasta aquí hemos mencionado las 5 acciones principales directas que se han dado en el ámbito internacional en la lucha contra el cambio climático, especialmente desde el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, vamos a destacar a continuación 2 acciones internacionales importantes que no han surgido de dicha convención, pero que contribuyen en la lucha contra el cambio climático, y estas son el Protocolo de Montreal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS. El Protocolo de Montreal se produjo en el marco de la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, aprobada en 1985. Este protocolo se adoptó en 1987, pero entró en vigor en 1989. Y está específicamente orientado a reducir o eliminar el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono conocidas como SAO. Este protocolo es considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional, dada la universalidad de su aceptación y acogida, y aún se encuentra vigente con metas de cumplimiento al año 2030. Pero, ¿en qué contribuye entonces el Protocolo de Montreal en la lucha contra el cambio climático? En que al limitar, reemplazar o eliminar el uso de la SAO, está al mismo tiempo eliminando o eliminando el uso de sustancias que también tienen altos potenciales de calentamiento global. En algunos casos hay sustancias que ya no agotan la capa de ozono, pero que sin embargo siguen teniendo impacto climático. En la referencia número 5 podrá encontrar el Protocolo de Montreal para su consulta. Ahora veamos lo referente a los ODS. Los ODS son una apuesta de las Naciones Unidas que fue aprobada en 2015 con un paquete de 17 objetivos con meta de cumplimiento, la mayoría de ellos al año 2030, cuyo fin es continuar avanzando globalmente hacia el desarrollo sostenible, y por lo cual estos 17 objetivos cubren todos los frentes, el social, el económico y el ambiental. Estos ODS son la segunda generación de objetivos, ya que los primeros se dieron en el año 2000 con un paquete de 8 objetivos con meta de cumplimiento a 2015. Esto sentó el precedente para esta segunda generación de objetivos en que los temas ambientales ocupan directamente 7 de ellos. Respecto al tema climático y energético podemos destacar los siguientes 4 objetivos. El número 7 de energía asequible y no contaminante, el número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, ya que esto incluye que las poblaciones gestionen sus emisiones de gases de efecto invernadero. El número 12 de producción y consumo responsable, el cual incluye que las organizaciones cuantifiquen y gestionen sus emisiones de GI. Y el número 13, denominado Acción por el Clima, el cual tiene un fuerte componente de adaptación. En la referencia número 6 de esta lección podrá encontrar un enlace de Naciones Unidas con toda la información sobre los ODS para su consulta. Este es el listado de referencias que hemos ido citando a lo largo de toda la lección para mayor información. Y este es el contenido de las 5 acciones principales internacionales que abordamos, con 2 estrategias indirectas de carácter internacional que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Felipe Saavedra y soy el profesional que los acompañó durante esta lección.